Buenas noches. Esperemos que ya nos estén sintonizando. Gracias por estar ahí. Vamos a iniciar lo que es el día de hoy la lectura. Gracias, Dan, y los que están llegando con sus likes. Vamos a hablar el día de hoy de la lectura que nos toca en este mes de noviembre. Es la lectura de Segunda de Crónicas. Y es el libro que vamos a estar leyendo el día de hoy, que vamos a estar estudiando. Básicamente es un libro, encontré muy interesante, no solo por lo que dice. Cuando entendemos el contexto, es un tiempo donde vamos a poder comprender básicamente cosas bien importantes y que hasta la actualidad estamos viendo hoy día. Así que yo les pido que por favor ahí le den aviso a los demás de que estamos comenzando, que le compartan la liga, y vamos a orar para poder iniciar en esta noche, ya que nos están acompañando ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel, nos has sostenido toda la semana, has sido nuestra bendición, Señor, todo este tiempo, y queremos continuar así, Padre. Señor, gracias, Padre, porque cuando te conocemos tenemos paz, tenemos tranquilidad, gozo, paciencia, benignidad, el fruto de tu Espíritu, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Llena los corazones, las personas, las casas que nos permitan ser escuchados, donde nos estén recibiendo, y que sea un tiempo, Señor, donde todos podamos con voluntad, con corazón, poder poner atención a la lectura de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches también a Luisa, no sé si hasta Aurora ahí. Hoy no me están apareciendo algunos comentarios, pero bueno, eso es lo de menos, ¿ok? Vamos a iniciar. Segunda de Crónicas es un libro que es muy, muy interesante. Voy a estar usando yo la versión 60 para ir junto de la mano con todos ustedes. Y hay algunas explicaciones que vamos a estar dando al respecto. Así que vamos a empezar. Vamos a hablar prácticamente del capítulo 1 hasta el capítulo número 5. Número 6 también vamos a estar tocando. Y voy a resaltar algunos datos. Si tú no lo has leído, te recomiendo que tú lo leas después de esto, o que tomes la grabación para que puedas tomar en cuenta lo que estamos enseñando, y también para que tú puedas ponerte al día. Estamos leyendo en esta lectura mensual Segunda de Crónicas, y estamos leyendo un capítulo por día. Hoy es día 6 de noviembre, estamos prácticamente hasta el capítulo 6 prácticamente en este libro, ¿ok? Bueno, pues el primer capítulo es un capítulo que tiene, digamos, un capítulo espejo, o que también tiene su imagen en Primera de Reyes capítulo 3. Solo te lo doy como referencia, pero vamos a estar estudiando de qué se trata esto. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. El primer capítulo de Segunda de Crónicas es un capítulo donde nos va a estar hablando de cómo quedó consolidado el reino de Salomón. En muchas ocasiones en la Biblia vamos a encontrarnos hombres de Dios, como puede ser Saúl, como puede ser Salomón, que empezaron bien, pero no necesariamente terminaron bien, sino que terminaron mal. Tradicionalmente podemos hablar que de las mujeres de Salomón o muchas cosas, pero hoy vamos a ir entendiendo lo que significa la lectura en esta parte, y vamos a ir comprendiendo lo que nos está enseñando aquí. Entonces, el reino de Salomón fue afirmado. ¿Por qué? Porque era una promesa que Dios le había dado a David. Dios le había dicho a David: tú tienes una buena intención, tienes intención de erigirme una casa, de erigirme un templo, y qué bueno, pero no lo harás tú. Le dice: lo va a hacer tu hijo. Entonces, las cosas en nuestra vida, en muchas ocasiones, se van a cumplir porque son una promesa de parte de Dios. Y ciertamente eso nos va a beneficiar en muchas áreas, ¿sí? Pero también tenemos que evitar de una manera consciente hacer otro tipo de circunstancias que nos puedan alejar del propósito de Dios, o desestimarlo, o verlo como algo que fuerza hoy día nuestra vida o nuestra agenda, ¿ok? Bueno, buenas noches a Martín y todos los que estamos viendo ahí, a Patti Su, también a Aurora, gracias a Luisa que ya nos saludó, a José Manuel, todos los que se están juntando hoy día aquí. Déjenme hacer un ajuste aquí. Bueno, ok. Y en esta parte vamos a ir viendo algo importante. Salomón ya tenía un reino afirmado, y prácticamente el estar ahí constantemente presente y siendo un rey ya establecido por Dios, donde no podía haber una duda, él se enfrenta a algo que Dios le dice, ¿sí?
Y versículo 7, bueno, recuerden que tomo y explico los principales versículos. Versículo 7, Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Debo decirte que esta afirmación, cuando yo era más chavo y había leído esta palabra, yo decía, era el momento para que Salomón pidiera o yo hubiera pedido honestamente cualquier otra cosa. Tengo el favor de Dios, tengo una encomienda, tengo lo que, como lo quieras llamar, y Dios no le estaba jugando mala onda, ¿sabes? Dios es, vaya que es honesto y es decente con nosotros, transparente, dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ojo en esa frase porque es evidente, él está hablando de proveeduría, de cosas que va a darle Dios. Y entonces dice Salomón, versículo 8, dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Versículos 8 y 9 reflejan un agradecimiento de parte de Salomón, una actitud de decir, no, ¿cómo crees? Yo agradezco lo que tú me estás dando, tú le has sido misericordioso a mi papá, le has dado cosas buenas y hoy te pido que se afirme. Es decir, estos versículos estaban mostrando que Salomón tenía una conciencia, un conocimiento de que valoraba lo que había recibido. En muchas ocasiones, tú y yo vamos a recibir cosas de parte de Dios. Y no es ya gratis algún comentario que he hecho en algún domingo cuando les digo, ¿qué hacemos con lo que recibimos? ¿O cómo agradecemos lo que recibimos? ¿A qué me refiero? Podemos recibir una sanidad, podemos recibir la contestación a una oración, podemos recibir la contestación a una petición y después las cosas de Dios pues las tomamos como hay cuando pueda y yo cuando tenga tiempo o con cierto desdén en cada uno de nosotros. Y la verdad de las cosas es que Salomón entendió algo, que si bien es cierto estaba puesto en un lugar de preeminencia, que sí estaba por encima del pueblo, que su vida se había visto favorecida y hoy en día muchos dirían tenía la vida resuelta, él entendió que sin importar eso, eso no eximía a él de ser agradecido con el Señor. Y en el agradecimiento no se muestra solamente cuando pides cosas, sino en ocasiones cuando no pides para ti, sino pides para los demás. Y le dijo en el versículo 10, primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 10, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes, gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas. Este versículo nos puede enseñar un claro ejemplo de cuando la Biblia dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia. Busca primero a Dios. Salomón entendió que, como te dije hace rato, estaba puesto en un lugar de preeminencia. Él mandaba, él era el que iba a gobernar, era el que estaba a cargo del negocio, del asunto, y cuando digo negocio no me refiero a porque esto fuera negocio, ¿sí? Me refiero a que esto era algo en lo cual Dios le había puesto a él, ¿ok? Entonces, en este momento, a pesar de que él lo entendía, él comprendió que estaba para servir. Y estaba para servir a dos grupos principalmente, a dos personas principalmente. Número uno era servir a Dios y número dos era servir al pueblo. No era un asunto de, pues yo voy a ser el rey, háganle como quieran, Dios me ha puesto, se lo dijo a mi papá, fue misericordioso con él y él pudo pedir riquezas, pudo pedir muchas cosas. Pero cuando entendemos que las cosas que Dios nos ha dado son para servir a otros y no para cumplir sueños y expectativas personales, la forma de pedir y de agradecer va a ser bien distinta. Vamos a poder decir, Padre, gracias por lo que me has dado, gracias por el privilegio de estar sirviendo, de estar haciendo esto, es para ti, gracias porque
estoy haciendo algo que es dentro de la iglesia hoy en día para contextualizarlo o para servir o para hacer estas transmisiones, lo que sea, y en lugar de pedir para mí, yo te pido que me des sabiduría y ciencia, ¿no? Entonces, Salomón, esta parte podemos decir que como que tuvo palomita, sí, tuvo palomita, estuvo bien, fue bueno lo que estuvo haciendo. Segunda de Crónicas capítulo 1 nos muestra que él hizo algo correcto. Y luego vamos a leer algo en el versículo 13 que te voy a explicar. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Aquí hay una frase, lugar alto. En la antigüedad, entendamos antigüedad, los tiempos de Salomón y los tiempos del mundo antiguo, existían pueblos paganos que adoraban dioses paganos. Tradicionalmente, la adoración a los dioses no se hacía en un lugar como hoy en día podemos ver que es en la misma ciudad y en algún otro tipo de templo. Esto se hacía a las afueras de la ciudad. Y aquí va a haber algo bien importante, algo que se llamaba lugares altos o montes altos. Los lugares altos, lo hemos tratado en otras transmisiones y en la iglesia también, eran lugares que justo como su nombre lo dice, eran altos, tanto geográficamente como cuando en algún momento te encuentres en la Biblia que dice edificó un altar, un lugar alto también. Un lugar alto era una especie, un objeto no más alto como del tamaño de un banco o de una silla y sobre el cual se ofrecían ciertos holocaustos o ciertas adoraciones hacia cierto Dios. ¿Ok? Y entonces quédate nada más con esa frase porque en el capítulo 3 lo vamos a ver de una manera más palpable y que se refleja en otras áreas de la Biblia y hasta el día de hoy incluso nos lo va a mostrar este capítulo. ¿Ok? Bueno, pues Salomón, hay una parte de donde la Biblia hace como un paréntesis de algo que pidió, pero lo vamos a ver en Segunda de Crónicas capítulo 1 versículo 14 al 17. Estos 3 versículos nos hablan de que Salomón juntó carros, gente de a caballo y que empezó a recibir pago por los caballos que tenía, por contrato, dice incluso aquí la Biblia, estoy solamente adelantándome algunas palabras, y podemos pensar que tiene que ver con la prosperidad que Dios le dio. Tú puedes leer este capítulo y decir, ahí está, empezó rápidamente la prosperidad que Dios le dio, porque en el antiguo, en la parte de la historia antigua, el poderío de un rey sí se medía por la cantidad de cosas de caballos que tenía, de ejército militar y de posesiones para la guerra. Así se medían ellos. Sin embargo, estudiando un poco estos 3 versículos particularmente, a mí me preocupa, quiero decirte, y me ocupa de una manera sincera, poderte dar una buena enseñanza documentada, pero también en lo espiritual. Y la verdad de las cosas es que los estudiosos dicen que esto era lo que Salomón no necesitaba. Él tenía muchos carros a caballo, los tenía por ahí, pero realmente las regiones montañosas de Jerusalén no eran regiones donde se le fuera a requerir que eso se usado. Era un tema más de vanidad, pero finalmente su corazón estaba bien y pues Dios permitió que tuviera esta prosperidad y no es algo malo, simplemente es cómo entender este paréntesis de versículos que vemos en la Biblia. Vamos a ir al capítulo 2. Aquí hay una palabra con la que empieza el título. Muchas Biblias dice lo siguiente: Pacto de Salomón con Hiram. Y dice la Biblia capítulo 2. Segunda de Crónicas capítulo 2. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevaran cargas y 80,000 hombres que cortaran en los montes y 3,600 que los vigilaran. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morare. He aquí tengo que edificar casa al nombre de Jehová para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición. Versículo 5. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. O sea que estamos hablando de que este lugar era un lugar grande. Y acabo de entrar a una frase que te dije con toda intención. La frase o la palabra lugar. Porque algunos pueden leer este capítulo y decir, bueno, ¿y dónde estaba esta cosa? Alguien que le tome una foto, alguien que lo pueda documentar, que encuentre una ruina. Vamos a ir caminando para allá, porque la Biblia nos va a estar llevando en el capítulo 3 también.
Sin embargo, Salomón era consciente que no podía construir algo en lo cual Dios pudiera habitar físicamente, como que lo pudiera retener. Simplemente estaba entendido que ese ánimo de su padre, él lo iba a cumplir, pero él iba a poner todo el corazón, todas las ganas y todas las fuerzas. ¿Ok? La Biblia dice aquí, cuando leemos el capítulo 2, determinó pues Salomón edificar casa. Era algo que él estaba determinado. Y hoy en día podemos tomar una enseñanza de esto que estamos viendo. ¿Qué tantas cosas estás determinado tú a hacer o a dejar? O a no hacer o a empezar a vivir. Hoy la palabra determinación, si bien no le vamos a construir un altar físicamente, no le vamos a construir algo donde pretendamos que Dios habite, sí podemos determinarnos, como lo hizo Salomón, para tomar una enseñanza de lo que estamos leyendo, a decir, yo me determino a que voy a dejar este hábito pecaminoso. Yo me determino que esta semana va a ser una semana donde se note que soy hijo de Dios, pero por hacer las cosas que tú me pides. Esta semana determino que voy a terminar mi lectura bíblica y si me adelanto mejor. Señor, yo determino cambiar mi forma de ser en ciertas áreas. En fin, ¿qué cosas vas a entregarle a Dios? Sea una determinación. Porque no es una obra para cualquiera, no es una obra de vanidad, no es una obra que pese en tu currículum de hoy en día. Es una obra que va a pesar para el Señor Jesucristo. Entonces, a eso me refiero cuando nosotros debemos de determinarnos y tomar la enseñanza de las cosas correctas que hizo Salomón, con el corazón correcto y con el corazón bien enfocado a lo que tenía que hacer él. ¿Ok? Versículo 7 dice, envíame pues ahora un hombre hábil. Esto está hablando el cronista que escribe esto con lo que habló con Hiram. De hecho se dice que segunda de Crónicas es un libro atribuido a Esdras, ¿sí? Que también hay un libro de Esdras aquí en la Biblia y que se estilaba también que en aquel tiempo ellos también fueran cronistas de algunas cosas. Por eso vas a encontrar una redacción como que relata las cosas y de pronto como que las cuenta en tercera persona. ¿Ok? Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano y aquí mis siervos irán con los tuyos. Y bueno, aquí habla de los tratos que ellos hicieron. Entonces, versículo 11. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente. Aquí es la parte donde muchos dirían, ajá, prudente porque después se desvió, pero estamos entendiendo que era hasta el momento. Esto habla del testimonio que Salomón ya tenía para con otras personas que conocían a su papá o que conocían a David. Y esta es otra parte que tú puedes ver. Tienes que interesarte en aprender a leer o aprender a discernir o a encontrar lo que no está escrito incluso en la Biblia. Es decir, lo que las palabras quieren decir más allá. No estoy diciendo que inventemos textos o teorías. Estoy diciendo que veamos lo que está diciendo aquí, los tiempos que maneja cada versículo. Aquí la Biblia nos está enseñando que Salomón tenía un testimonio por el cual Hiram había aceptado ser su proveedor tanto de personas hábiles como de ciertos materiales. Y él le dijo, es que es un hijo que es sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifica casa a Jehová y casa para su reino. Esto es hasta el momento nada más, porque sabemos que en otras ocasiones resulta que se desvió Salomón. Quiero dejar eso muy claro porque tenemos que tener las cosas en su lugar de cada uno de ellos. Y bueno, habla de que le manda un hombre hábil en el versículo 13, da algunas señas de esto. Y le dice, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues envíe mi señor a sus siervos del trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho. En aquel tiempo, lo que estamos documentando y lo estamos viendo en el versículo 14 y 15, se estilaba que cuando había un acuerdo con algún rey, se pudiera hacer llegar la información de manera por escrito, para que quedara constado de que en efecto había un trato, de que ellos estaban de acuerdo.
Y lo que había prometido Salomón darle a este rey, a este Hiram, era proveerle de trigo, de lino y de vino y una serie de cosas. Y por mucha amistad y por buen testimonio que haya, él escribe y no se te olvide que me mandes lo que me dijiste que me ibas a mandar, ¿verdad? Entonces, estas cosas, cuando tú las lees de corrido, entiendo y percibo que pudiera no significar gran cosa o gran enseñanza. Pero la verdad es que tienen más allá. Una habla del testimonio y otro del cumplir la palabra que decía uno de ellos, ¿no? Y bueno, pues versículo 17 del capítulo 2. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600 personas. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, 80,000 canteros en la montaña y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Bueno, aquí habla de que la obra que se emprendió también requirió de muchas personas. Ciertamente hay versículos que sí pueden constituir un mero dato histórico, un mero dato cultural o de las circunstancias en las que se vivieron todas esas cosas. Pero vamos a entrar al capítulo 3, ¿sí? Y en este capítulo 3 vamos a encontrar algo muy interesante. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y yo te invito a que tú recuerdes y apuntes el nombre de este monte. El monte Moriah, con A y H al final. Este monte, hasta el día de hoy, significa algo muy importante para el pueblo judío. Es el monte donde está puesta la mezquita, que es icónica de Jerusalén, con esa cúpula dorada, y es un monte que está ahí. Y sobre este monte vamos a ver varios versículos en este momento donde nos habla de que Dios prometió que ese monte sería recordado por siempre, por generaciones. No siempre se le llama Monte Moriah, pero se le llama Monte Santo o el Monte de Jehová, y lo vamos a estar viendo en estos momentos. Y ocurrieron gran cantidad de cosas en este lugar. Cosas muy importantes han ocurrido en este lugar, en el Monte Moriah. Número 1, ahí se le apareció Jehová a David, ¿sí? Jehová se le aparece en el monte Moriah. Pero quiero tomar un dato un poco todavía más atrás. Vámonos a ir a Génesis 22:2, por favor. Vamos a ir para entender no solo el contexto geográfico de un lugar que se nos habla en la Biblia. Eso es importante saberlo, pero sino el significado de todo lo que nos puede enseñar. Génesis capítulo 22. Vamos a verlo aquí. 22, déjame llegar aquí. En este monte Moriah, donde Dios se le aparece a David, donde David edifica un altar y compra esa tierra, donde se construye el templo que Salomón documenta en Segunda de Crónicas, es el mismo monte donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y aquí comienza a cobrar más entendimiento toda esta historia. Génesis 22:2. Pero lo voy a leer desde el 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí hay un dato interesante. Hay algunos estudios, algunos documentos que dicen que no se ponen de acuerdo los estudiosos porque hace referencia que pareciera que Moriah no solo fuera un cerrito o un monte como te puedes imaginar, una región montañosa, y que Dios le iba a decir en dónde. ¿Por qué? Porque en los versículos que siguen se le pide a Abraham que haga un altar con madera y con ciertas cosas que no se encontraban en otros lugares, y que nunca se documenta que Abraham haya tenido que ir a buscar esas maderas para hacer el altar conforme Dios lo decía. Es un dato cultural de la cultura hebrea, prácticamente es lo que te estoy diciendo, pero que nos sirve para entender esto que de pronto salta en varios versículos. Entonces, ya tenemos Génesis 22, que es donde se hace el holocausto, donde se pretende sacrificar a Isaac, porque Dios se lo pide a Abraham, y nos quedamos hasta ahí con eso. Moriah significa ver, en una palabra, en un verbo hebreo que significa ver o significa proveer.
Entonces ahí tiene también el significado importante de qué es lo que estaba dándoles Dios en ese asunto. ¿Ok? Isaías capítulo 2, versículo 3. Quiero que te fijes cómo, si bien estamos en Crónicas, un libro de crónica desde el punto de vista de género literario y escrito por Esdras, hoy en el capítulo 3 se habla de lo mismo o hace referencia a algo que pasa en un libro histórico como Génesis, cuando nos habla del monte donde se sacrificó, se iba a sacrificar a Isaac. Y luego vamos a ir a un libro profético escrito por dos tipos de Isaías o dos personas con el mismo nombre, Isaías capítulo 2, 3. En este capítulo. Vamos a leerlo, por favor, simplemente para darte este asunto. ¿Vieron cómo me apagaron la luz? Bueno. Isaías capítulo 2, versículo 3. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que todo eso está hablando de algo profético, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. El monte de la casa de Jehová. El monte donde se hizo la casa de Jehová. Como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Hay algunos que al respecto de este dato, que puede parecer imperceptible en la lectura de 2 de Crónicas 3, dicen que como ahí está la mezquita, ahí está el monte y ahí es donde se van a encontrar las cosas del templo antiguo y cuando regrese Jesucristo o antes de que llegue Jesucristo, en fin, un montón de cosas, ¿ok? Por este tipo de versículos que estamos viendo. Entonces es importante que cuando tú tengas tu lectura bíblica, que quiero entender que la mayoría de todos nosotros ya vamos en el capítulo 6 de 2 de Crónicas al día de hoy, porque estamos leyendo un capítulo por día, y si no, que puedas tomar estas explicaciones lo más documentadas, pero también entendiendo lo espiritual que tenemos que entender a nuestras vidas en esta parte. Versículo 3 de Isaías, capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En estos versículos, no necesariamente en todo el versículo, sino en ciertos renglones, puede haber dos tipos de profecías implícitas. Profecías que ya se cumplieron, porque hay varios tipos de profecía. Una es la que ya se cumplió cuando se dice que se va a construir algo y dices, bueno, pues esto ya está aquí. Pero aquí está hablando inmediatamente de un tiempo futuro al siguiente renglón, cuando dice que van a venir a este monte todas las naciones. Y eso es algo que todavía podemos entender que está por pasar. Porque dice, porque de Sión saldrá la ley. De Sión, sí, saldrá la ley, todo lo que se conoce de Dios. Pero de Jerusalén, la palabra de Jehová. Y puede ser, porque yo no soy un profundo teólogo en esto, aunque la verdad, la materia me gusta y me atrae, dice que puede ser que de ahí se oiga palabra de Jehová. Pero lo dejo hasta ahí como algo bien interesante que si no tenemos este dato tal vez se nos hubiera pasado por ahí. Vamos a ir a otro libro también profético, en un profeta, Zacarías capítulo 8, por favor. Zacarías capítulo 8, versículo 3. Déjenme llegar también ahí, Zacarías capítulo 8. La intención de todo esto que hacemos con el estudio bíblico de la plan de lectura es que tú tengas una lectura bíblica diaria, que no se haga ni pesado ni engorroso y sea fácil, y que además te permita estar expuesto de una manera devocional a la palabra. Cuando hemos hecho estas explicaciones los viernes, es porque queremos que tú puedas tener mayores herramientas para entender lo que estás leyendo. Y no porque nosotros sepamos más, sino eso no es el asunto, sino porque la idea es que podamos ir comprendiendo la Biblia página a página, capítulo a capítulo. ¿Ok? Entonces vamos a leer esto. Buenas noches a los que van llegando. No saludé a Israel, a Patti Martínez también. Dejen ver quién está aquí. Si alguien tiene dudas de algo, mándelas por correo, ¿no? Que no sé si las voy a contestar en vivo. Martina y todos los que están por ahí. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Zacarías capítulo 8, versículo 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Estuve buscando en algunos mapas, pero creo que esta mezquita sí está en medio de Jerusalén, pero no estoy muy seguro aún. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad.
Y el monte de Jehová se refiere al monte Moriah, documentado en Crónicas 3, segunda de Crónicas 3, el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad, monte apartado y dedicado. Esto no es un asunto donde estemos leyendo en la Biblia que tenemos que ir a hacerle culto a algún lugar geográfico, pero tenemos que entender algo. Para Dios las cosas son bien serias. Cuando Dios establece que algo es para Él, es para Él. Cuando Dios dice que algo va a permanecer y va a perdurar, es porque así va a ocurrir de esa manera. Entonces nosotros tenemos que tener claro que las cosas que estamos leyendo capítulo a capítulo es porque no solamente Salomón pretendía edificar o cumplir la promesa que se le había dicho, o que a su padre o viceversa el plan que se le había dicho. Tenemos que entender también que es porque comprendemos el lugar donde estamos parados. Y en esta frase literalmente me paro tantito. Tenemos que entender en dónde estamos parados. Hoy en día, si tú ya conoces a Jesucristo, la Biblia dice que Él va a venir a habitar a nosotros. Seremos su templo del Espíritu Santo. Tenemos que entender en qué estamos parados. Que no estemos jugando de ir de reunión en reunión, de iglesia en iglesia, de transmisión en transmisión. Que entendamos y seamos como Salomón en esta primera parte, estos primeros versículos, agradecido y entendido con el favor de Dios que hoy opera en tu vida y que opera en nuestras vidas de manera constante. Dejemos a un lado si tenemos algún cargo o alguna actividad. Simplemente conocemos de su palabra. En el caso de restauración estamos en una red que tiene una cobertura, lo cual hoy más que nunca comienzo a ver que tiene una gran relevancia y gran importancia estar en cobertura, ¿sí? Porque también de ahí viene la obediencia. Entonces tenemos que entender eso y ser agradecidos. Y por eso apartar y reservar cosas en lo personal, aún en tus dineros, ya hemos hablado del diezmo, aún de nuestro tiempo, de nuestra atención y de tantas cosas que podemos darle a Dios. Porque es para Dios y es para algo eterno, para lo que estamos haciendo las cosas. Vamos a continuar, segunda de Crónicas, capítulo 3. Tengo aquí unos apuntes y bueno, segunda de Crónicas, vamos a seguirlo leyendo. A partir del versículo 3 comienza a hablar de las medidas que se dieron y del pórtico y el techo y que se utilizó oro para techar. Fíjate, en el versículo 5 dice: y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. O sea, se construyó algo bien bonito, pero bien caro también. ¿Por qué sería necesario o por qué Salomón tendría que decir y vamos a revestirlo de oro? Si la madera de ciprés no era propia de la región donde estaban. Por eso Salomón le pide a Hiram que le envíe maderas y que le envíe gente que sepa trabajarlas. O sea, él no pide cualquier material, él pide de lo mejor. Y esa parte sí debemos tomarla como enseñanza aquí. En la medida de nuestras posibilidades, cuando vayamos a dar algo para la casa de Dios o para las cosas de Dios, si se puede que sea de lo mejor o de buena calidad, que sea de la mejor calidad, porque es para Dios. No metiéndonos, por supuesto, en cosas suntuosas o gastos innecesarios o que no se puedan realizar. Pero en ese momento no solo era hacer algo majestuoso, como él decía en el versículo 5 del capítulo 2, porque es para mi Dios que es grande, sino porque el oro y revestirse de oro es una figura para el pueblo hebreo y el pueblo judío hasta la fecha. El que algo fuera revestido de oro decía que tenía una figura. La madera representaba que había cierta parte moldeable adentro de ese oro, que cierta circunstancia nos permitía ser como esas maderas de ciprés. La madera puede ser moldeable, pero la madera de ciprés y la madera de acacia, de acuerdo con datos bíblicos como manejan en Éxodo 25 y en otros libros, era madera que solo bajo ciertas herramientas se puede moldear. No era aglomerado y no era triple ni cualquier otra cosa. Entonces, esto que vemos en estos versículos tiene un objeto, que fuera madera cara de ciprés, resistente y que solo se puede moldear bajo cierta herramienta. Hoy en día nosotros tenemos que vernos en esta figura. Tú y yo tenemos que ser como esa madera que solo bajo cierta herramienta se puede moldear, y esa es la mano de Dios, la palabra de Dios que nos puede moldear. Que esté revestido de oro significa pureza y de oro fino,
que seamos un oro que pueda reflejar la presencia de Dios, no por una suntuosidad como en nuestra sociedad se maneja. Si hoy en día las mujeres tienen una joya o una pieza de joyería que tiene oro y de 24 quilates, está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero se le valora y lo lucen bien. Pero nosotros tenemos que hacer esto. Entonces Salomón entendía que cuando vieran el templo, no lo vieran solo como algo grande, no solo como una construcción más, sino como una construcción que reflejara y le comunicara a todos cómo tenían que presentarse delante de Dios, y que no era cualquier lugar, y que por supuesto iba a costar mucho. Así a nosotros, el proceso de la santificación te va a costar, nos va a costar. No es algo sencillo, no es, Padre, santifícame y ya, hazme el favorcito, o permítanme usar la palabra, la magia o el asunto de que de pronto estés santificado. Es algo que te va a costar entregar y que te va a costar dejar. Revestirte de oro te va a costar. A cada uno de nosotros tenemos que ver esta figura que dice en segunda de Crónicas, en el versículo 5 y en adelante. Y luego dice versículo 6, cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim, una región. La Biblia enseña que se cubrió de piedras preciosas. Y también recordemos que cuando se hace el pectoral de los sacerdotes y todo ese tipo de cosas, se recubre de ciertas piedras preciosas que no estaban en cualquier lugar. Piedras que solamente se podían usar para ciertas cosas y en cierto momento. Luego habla de que hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud de 20 codos según el ancho. Y luego dice en el versículo 9, y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Y cubrió también de oro los aposentos. Es decir, las cosas con las que unió, que son los clavos, estaban recubiertas de oro. Imagínate no solo el tamaño, no solo el lugar, sino lo costoso de los detalles. Detalles que a lo mejor nadie iba a ver, nadie iba a notar. Nadie iba a decir, ay, ¿dónde está un clavito de oro, no? Pero la verdad de las cosas es que en ese momento él quería edificar una casa portentosa a Dios, como lo decía la palabra aquí, ¿sí? Y luego habla de los querubines. Todo esto dice, la longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. Esto es como del tamaño de una sala promedio. Yo tengo por aquí una parte en mi Biblia de ciertas medidas, solamente a ver si ahorita la encuentro rápido porque no quiero tardarme, pero unas tablas de equivalencias básicamente, para que tú puedas darte una idea a qué equivale este codo que se dice aquí, porque esto lo vamos a estar encontrando en Éxodo, en Génesis también, ¿sí? Y en diferentes lugares donde se habla de la construcción. Pues mira, déjame buscarlo aquí. No te desesperes. Tabla de pesos y medidas. ¿Ves cómo sí lo tiene? El codo es la medida de un brazo del codo a la punta de los dedos. Son aproximadamente 45 centímetros. ¿Ok? Bueno, ahí para que tú hagas cuentas con lo que estás leyendo y tengas otro dato que te permita entender lo que estamos leyendo. Y bueno, habla de los utensilios y todo lo que sigue en este versículo, ¿ok? Y de las columnas que se hizo y todo ese tipo de cosas que fueron parte de la casa de Jehová. Y luego en el versículo capítulo 4 nos empieza a hablar, segunda de Crónicas, del mobiliario del templo. Y aquí hay una frase que quiero rescatar y destacar de lo que se dice aquí. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Hizo un mar de fundición, tenía 10 codos de borde. Y luego dice, versículo 5, no, permíteme encontrar. También versículo 6, hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo. Además hizo 10 mesas y todo esto empezó a hacer Salomón como el mobiliario de este templo. Pero aquí hay una cosa importante, hay cosas que empezaron a ser apartadas, a ser puestas solamente para los utensilios de la obra. Y justamente eso también nos enseña, todo lo que ves en el capítulo 4
de manera general, te enseña que eran cosas de alto costo, por lo mismo de alto valor para un alto Dios, porque era algo importantísimo. El que las hace, como el que las usa, como el que las dedica, deben comprender lo delicado que es o lo consagrado que es esta herramienta. Y aquí es la enseñanza general del capítulo 4. Tú y yo debemos de valorar que hoy Dios nos ha revestido, nos ha estado transformando cada uno de nosotros conforme pasa el tiempo, y que hoy lo que hacemos para Dios no es cualquier cosa. No es un tiempo que no tenemos ocupado los domingos y por eso lo dedicamos a Dios. Al contrario, por cuanto de pronto podemos tener compromisos de otro tipo, decidimos primero estar ahí, no en lugar de, por decirlo así. Y sabes, nosotros tenemos que entender que todo es para el Señor. Aquí nunca habla de que alguien haya destacado en lo humano, a que alguien haya dicho, bueno, que me den un aplauso por lo que estoy haciendo, un reconocimiento. Todo era para Dios. Y así mismo tú y yo tenemos que entender cómo cuando venimos a la casa de Dios, venimos a dar antes que a recibir. Sí recibimos palabra, sí recibimos ministración, sí podemos gozarnos en la alabanza y en la reunión en general, pero realmente más vienes a dar tú que para otra cosa. Vienes a dar antes que a recibir, ¿sí? Versículo 19 dice, del capítulo 4, segunda de Crónicas 4:19. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Hizo los candeleros, sus lámparas de oro puro, para que las encendieran delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Y empieza a hablar de muchas cosas más. Capítulo 5, que en las Biblias no tiene como un título, sino está pegadito al último versículo del capítulo 4. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado. Había instrumentos que David con mucho gozo ya había dedicado desde antes. Es decir, no de pronto dijo, bueno, vamos a echar toda la carne al asador, vamos a meter todas las cosas, vamos a hacer una gran casa y bueno, esto nos va a ocupar unos años. Era algo preparado. Y sí debemos aprender algo de esto que decía David, o lo que hizo David. Tú y yo tenemos que tener cosas preparadas, prepararnos en todos los sentidos. Si tú sabes que en el caso de Restauración Naucalpan y de las demás restauración, tenemos transmisión porque buscamos estar alimentados de la palabra, prepárate, prepara el tiempo. Si tú sabes que tenemos una lectura semanal y que es mensual, prepara el tiempo para leer tu capítulo diario y para entenderlo. Prepárate con anticipación para estar bien el domingo y para llegar aquí. Prepárate para darle la palabra a otra persona, compartirle la palabra para que lo puedas invitar los domingos. Es tiempo de tenemos que seguir invitando. Y vamos a ver este versículo que nos documenta lo que hizo David para esta obra que Salomón iba a emprender. Y esto es algo bien importante porque quiero que pienses en algo. Imagínate David todo lo que preparó, todo lo que apartó, todo el gozo con lo que lo reservó, como para que Salomón no hubiera hecho esta obra. Eso se hubiera quedado ahí abandonado y mal cuidado y empolvándose y sin propósito en algún momento. Por eso vamos a leer esta cita. Es Segunda de Crónicas 5:2. 5:2. Segunda de Samuel capítulo 6:12. Segunda de Samuel, vamos a ver esto. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 12. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que la llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Esto debe tener un significado y una figura, porque lo mismo pasó aquí en el libro de Crónicas. Habían estado caminando y un poco tiempo, e en cuanto se dieron cuenta que iban a hacer la casa de Dios, ofrecieron Salomón 1000 holocaustos. Así que es un acto también de agradecimiento a esa circunstancia. Y David danzaba con todas sus fuerzas. Versículo 14, segunda de Samuel 6:14. Esto me llama la atención. Y David danzaba con
toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Sabes? Yo creo que el domingo no solo es un día de celebración. Ya hemos entendido que estamos puestos ahí para adorar a Dios. No es un día donde, bueno, nos reunimos porque somos cristianos y lo hacemos los domingos, igual que otros. Y bueno, hay que ir a escuchar la palabra y ya. Es que hacer como David. Cuando dice que con toda su fuerza, es con toda su fuerza, vamos, se cansaba pues, a punto de cansancio. No al punto del desfiguro, no al punto del desorden, no al punto de no tener un gozo equilibrado, pero con todas tus fuerzas. Entonces, si nosotros no nos gozamos como lo hacía David en esa parte, no te estoy condenando, ni acusando, ni señalando, pero te estoy diciendo, nos estamos perdiendo de una gran bendición, porque Dios no va a hacer de la vista gorda, no va a ser una persona que no mire a una iglesia, a una persona que con todas sus fuerzas se esté gozando. Ahora imagínate, todos los que están conectados en esta tarde y los que nos vean después, cuando tú llegues a la iglesia, proponte que este domingo tú puedas empezar a danzar, y puedas a danzar porque tiene fundamento bíblico, no por que te lo diga yo, porque con todas tus fuerzas lo que hacía David era celebrar que el arca de Dios iba a venir, celebrar que lo que había reservado iba a ser entregado a su rey, a su principal redentor. Y entonces aquí lo documentan como con todas sus fuerzas. Y la Biblia dice así en el versículo 15: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Que se notara que era para Dios y que era Dios el que estaba, la presencia de Dios estaba transportando, y era un momento de celebración. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba y delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Dijo: ¿qué desfigura es este? ¿Qué locura está haciendo este? Mira nada más, para qué vergüenzas, tú eres el rey. Pero eso no importaba. No le importaba a David, porque él le danzaba a su Dios. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas, versículo 18, de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a los hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. No debe haber estado buena esa torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Fíjate cómo David, yo te invito a que leas por curiosidad 2 de Samuel 6 del 15 en adelante, porque nos está hablando de cuando estamos en la presencia de Jehová y somos bendecidos por el que ministre o porque diga la palabra, quien quiera que sea. Pero dice que todos se fueran a su casa, pero todos se llevaron algo, pero todos celebraron también a su Dios. Y luego dice versículo 20, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Y aún me haré más vil que esta vez. ¿Conoces la alabanza que dice: y yo me haré más vil se me fue la letra ahorita, pero y yo me haré más vil delante de Jehová? Bueno, tiene que ver en 2 Samuel capítulo 6. No es que yo me haga más inmundo, o que haga desfiguros, o que haga cosas malas, sino dice: ¿te parezco poca cosa? ¿Te parezco que fui deshonrado? No importa, y lo volvería a hacer, porque es para el Señor Jesús, o es para el Señor en ese momento, ¿ok? Y bueno, esta parte es la cosa que quería platicarte en 2 de Samuel capítulo 6, cómo llevaban el arca, ¿sí? Y cómo lo hacía con todas sus fuerzas, y todos los utensilios que estuvieron celebrando para Dios y apartando de parte de Dios, ¿sí? Déjame ver, sí, aquí está un asunto. Vamos a 2 de Samuel, ahí mismo, capítulo 6, versículo 3.
Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Sí? Y el furor de Jehová, bueno, aquí habla de cuando se quisieron detener el arca, uno de ellos, y el furor de Jehová se encendió, y bueno. Pero lo que yo te quería decir es que todos ellos apartaron cosas para Jehová. Y esa es la enseñanza que estamos teniendo en este día, hasta el capítulo que vamos en la lectura de Segunda de Crónicas, capítulo 6 prácticamente, pero entendemos que estamos leyendo hoy el capítulo 6 y lo vamos a continuar junto con otros versículos la próxima semana. Bueno, pues sería todo hasta ahorita. Espero que tú hayas sido bendecido por esta palabra y te sirva para poder comprender un poco más lo que estamos leyendo y te permita sacar estas enseñanzas que están implícitas en la palabra. ¿Sabes? Yo te invito a que tú puedas estar con el ánimo de buscar de Dios, de buscar de su palabra, de deleitarte, tener un deleite en la obediencia a su palabra, porque de ahí viene mucha bendición, y también buscar más entendimiento de esta. Recuerden que mañana hay clase de oración. Sí, ya hay clase mañana, ¿verdad? Los que les toca en el grupo, ahora sí que privado, por así decirlo. Mañana tenemos clase de oración, y también el domingo 12:30 empezamos en punto. Pero si tú puedes estar antes, te lo vamos a agradecer. Si tú puedes glorificar a Dios al invitar a otra persona también, y poner todo tu ánimo, y bajo el entendido de lo que hemos hoy enseñado, puedas aplicarlo el domingo, tu corazón debería de estar ardiendo así de emoción y de gozo para poder vivir y aplicar esto que hemos estado hablando justo en las enseñanzas de esta semana, del martes y del miércoles y del viernes. Pues que Dios te bendiga, que tengas un feliz cierre de semana, y que bueno, pues puedas tomar esta enseñanza y compartirla con otros. Nos vemos el domingo. Muchas gracias y nos vemos luego.